Venezuela, Uruguay, Chile. En esta oportunidad hablaremos de sectas y trata de personas, y ya tenemos en sala a Viviana Caminos, que es licenciada en Ciencias Políticas y en Trabajo Social, presidenta de la RAT, la Red de Alto al Tráfico y la Trata de Argentina. Vivi. Hola. Hola, ¿y me escuchan? ¿Me escuchan? Se escucha perfecto, Vivi. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, soy Viviana Caminos, de Argentina. Bueno, este tema es un tema que hace poco en nuestro país hicimos un seminario también, porque es un tema que se empezó a visibilizar hace unos años, que gracias a la ley de trata que tenemos, que después voy a comentar algunas cuestiones al respecto de esta ley, porque tiene algo que es beneficioso para poder procesar y enjuiciar a estos grupos coercitivos o sectas, que le decimos sectas, pero en realidad son grupos coercitivos, y no es cualquier secta, porque son grupos coercitivos que llevan a cabo acciones que tienen que ver con la trata de personas y con la finalidad de la trata de personas, que es la explotación, ¿no? En este caso puede ser la explotación laboral o la explotación sexual. En Argentina, como dije anteriormente, hemos tenido varios casos. Yo no voy a hablar de todo porque la verdad que hubo muchos casos en los cuales se intervino desde el Ministerio Público Fiscal, y en lo cual en la actualidad están en juicio, ¿no? En primer lugar, lo que me gustaría es conceptualizar lo que es un grupo coercitivo o una secta, ¿no? Digamos, cuáles son las características de estos grupos coercitivos. Bueno, en primer lugar, estos grupos son grupos de tipo totalitario, de poder de alguna manera, con un sistema de jerarquías, con una estructura jerarquizada, en la cual hay diferentes niveles, ¿no? Y donde está la existencia de un líder o de varios líderes que tienen poder sobre las personas que están por debajo de esa jerarquía, ¿no? La metodología que utilizan es una metodología de persuasión coercitiva o de manipulación psicológica, ya que, bueno, en general se trata, en Argentina por lo menos, ¿no?, de grupos religiosos, grupos espirituales, grupos ligados a lo que sería el bienestar para personas que o padecen situaciones de adicciones, o, por ejemplo, hubo casos con respecto al tema del SIDA, ¿no?, donde el objetivo parece ser un objetivo de ayuda mutua, espiritual, como por ejemplo la escuela de yoga, que después va a hablar uno de los sobrevivientes de esta secta, y en las cuales lo que hay, estas jerarquías, ¿no? Hay varias jerarquías en general, y lo que hace el líder es someterlos y pedirles obediencia y sumisión, ¿no? Entonces les pide determinadas acciones o conductas que tienen que ir haciendo los que están más abajo de esta jerarquía, que por ejemplo, ahora les voy a contar el caso de varias sectas, ¿no? Y en una, por ejemplo, se les llamaba alumnos humanos comunes, ¿no? Así era la parte más baja de la jerarquía. Pero claro, la aspiración de estos alumnos humanos comunes era la de ascender en la jerarquía, ¿no? Entonces, para ascender en la jerarquía había que realizar determinadas conductas que exigía el líder o los líderes de estos grupos religiosos, y como dije anteriormente, a ver, no era una que los golpeaban o que los amenazaban, que en algunos casos sí sucedió, ¿no? Pero en general lo que se produce es una manipulación psicológica. Muchas de las personas que se acercan a estos grupos se acercan con buena voluntad, ya sea porque quieren pertenecer a un grupo que hace el bien, ¿no? O que aspira, por ejemplo, a una idea, que puede ser una idea que tiene que ver con lo religioso, o con la paz espiritual, o con ayudar a personas que sufren adicciones, o que sufren algún otro tipo de enfermedades, o de cuestiones como, por ejemplo, el VIH, ¿no? Lo que sucede es que una vez que ingresan a estos lugares, ¿no?, que ingresan
supuestamente por voluntad propia, y que luego creen, porque esta cuestión, la manipulación psicológica hace que esas personas crean que en realidad todo lo que hacen lo están haciendo por voluntad propia, ¿no? Porque lo que hace el líder, los líderes, es convencerlos de que esto tienen que hacerlo, no solamente para agradar al líder, sino para la idea, para el objetivo que supuestamente persiguen, ya sea religioso, espiritual, acercarse a Dios, acercarse a la paz, acercarse a la felicidad, ayudar a un prójimo. Entonces lo van haciendo y incluye, por ejemplo, en el caso de estos grupos coercitivos que son procesados por trata de personas, porque en muchos casos se les ha obligado, por ejemplo, a trabajar sin salario, horas, un montón de horas, ¿no? Para la organización, supuestamente para ayudar, porque había que recaudar fondos, o porque, bueno, yo estoy ahí porque soy adicto, entonces tengo que trabajar, pero lo que en realidad ocurre es que trabaja para enriquecer a los líderes o al líder de la organización, ¿no? Y otra cuestión también es el tema sexual, que en muchos casos se ha dado la explotación sexual. Y la explotación sexual no se da solamente para un enriquecimiento económico de la secta, de los líderes de la secta, porque tampoco es para todos, sino los que están más arriba de la jerarquía, sino también a veces para conseguir influencia. Entonces, por ejemplo, se les pide tener relaciones sexuales con gente poderosa, porque así el grupo obtenía influencia, podía acceder a ciertas cosas que tenían que ver con el poder, y en muchos casos también de a poco se va quebrando lo que, digamos, lo que se permite las personas dentro, ¿no? Dentro de esa organización, ¿no? Por ejemplo, se llega a un punto en el cual en algunos lugares que se les ha obligado a tener relaciones sexuales entre ellos como una manera de libertad, supuestamente, ¿no? De liberarse. Bueno, lo que sucede comúnmente con estos grupos es que no había, porque en Argentina, por ejemplo, no hay ley de sectas, y no había, digamos, la posibilidad de poder llevarlos a juicio. Por ejemplo, la escuela de yoga recientemente se los pudo llevar a juicio cuando había denuncias de hace muchos años. Imagínense que Pablo, que es uno de los que va a exponer en el día de hoy, tiene 30 y pico de años, él fue víctima cuando tenía 12 años, ¿no? O sea, mire la cantidad de tiempo que no se le ha podido llevar a juicio a ninguno de los responsables de estos grupos coercitivos. La ley de trata, a ver, como la finalidad es la explotación, y como hay una captación, hay un reclutamiento mediante una de las metodologías de la trata, ¿no? Como es la manipulación psicológica, el abuso de la situación de vulnerabilidad, porque muchas de las personas que están ahí, a veces están porque están solas, porque están tramitando un duelo, por diferentes cuestiones. Y el aprovechamiento tiene que ver con la explotación laboral, con la explotación sexual, y en algunos casos también con, por ejemplo, la donación de propiedades, la apropiación de bienes por parte de la organización, de los líderes, ¿no? Porque no es para todos, de la organización. Y, digamos, si alguna de las personas se revela o cuestiona alguna de las órdenes del líder o de los líderes, lo que sucede es que hay una sanción grupal, ¿no? Porque esta cuestión de que está desobedeciendo, está yendo en contra de lo que dice el líder, que es como la palabra suprema. Y lo que ahí sí puede haber en algunos casos que hubo situaciones de abuso físico, ¿no? De maltrato y abuso físico que en otras sectas puede llegar a la muerte. Sabemos sectas, ¿no? En las cuales el fin ha terminado en la muerte de los miembros de esa organización. Salir de ahí es muy difícil porque cuando existe manipulación psicológica se producen algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el estrés postraumático, la disociación, ¿no? Una cuestión de disociación, por ejemplo, la identificación con el victimario. Yo recuerdo hace poco tiempo, cuando hicimos este seminario en Buenos Aires, y estaba por exponer Pablo, me escriben parte de las víctimas, porque luego supe que eran víctimas de esta secta. Y esas víctimas lo que cuestionaban
decía, nosotros consentimos, nosotros éramos, digamos, consentimos todo, estamos de acuerdo con todo lo que se hacía ahí, no somos víctimas. Bueno, esta cuestión de no poder reconocerse como víctimas es típico de estas organizaciones coercitivas, como ocurre también con la prostitución, ¿no? Bueno, yo quiero contarles algunos casos, no quiero extenderme mucho, no sé cuánto tiempo tengo, Nancy, ¿10 minutos más? Bueno. Es 10 minutos más, Vivi. Bueno, quería contarles, por ejemplo, hay muchos casos, yo les voy a contar algunos casos, ¿no? Que hemos tenido en Argentina. Por ejemplo, esta secta llamada Sociedad Anónima, que tenía su ámbito de influencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Que justamente bajo el discurso de terminar con los males del SIDA y las drogas y buscar la felicidad para los miembros del grupo, que hacía captar personas para incorporarlas a la organización y reducirlas a la servidumbre. Y en algunos casos, por ejemplo, ofrecerles tratamientos médicos en su clínica, tenían una clínica, ¿no? Donde hacían, por ejemplo, curas de sueño, entre otras cosas. Le ofrecían a sus miembros, por ejemplo, tener, como dije anteriormente, relaciones sexuales con personas de poder para obtener influencia, y captar nuevos miembros que se incorporaban a una estructura que estaba dividida en estas categorías. Eran maestros, los maestros, los apóstoles, íbamos más abajo, los genios, y por último los alumnos hermanos comunes. Por supuesto que todas las personas intentaban obedecer y cumplir todo lo que se les pedía, porque la aspiración máxima era ser un maestro, o en todo caso llegar a ser un apóstol, ¿no? Así que bueno, este es uno de los casos. Y el otro caso que les voy a contar es un caso que, bueno, que hace poco tiempo el Papa Francisco intervino al respecto, que es el caso del Opus Dei. El Opus Dei, que es una institución jerárquica de la Iglesia Católica, todavía sigue teniendo lo que se llama la escuela de mucamas, ¿no? La escuela de mucamas, que tenía que ver con reclutar personas que también célibes, terminaban siendo célibes, mujeres, que básicamente se las reclutaba en las provincias, por ejemplo, de nuestro país, desde los 12 y 16 años, ¿para qué? Para incorporarse a la organización del Opus Dei, supuestamente para que pudiera estudiar, que iban a aprender un oficio. Lo que ocurría en realidad, y hubo una denuncia en el año 2021, de parte de 43 mujeres que lograron salir, ¿no?, de esa situación de explotación por parte de las diferentes casas donde había estado del Opus Dei, y hicieron la denuncia ante el Vaticano, que en los últimos tiempos el Papa Francisco lo que hizo es quitarla, reducir el poder del Opus Dei, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? A ver, las reclutaban cuando tenía 12, 13 años, generalmente gente muy pobre, chicas muy pobres, que venían a Buenos Aires, a las diferentes casas que tenía el Opus Dei, y en algunos casos las sacaron de manera ilegal a otros países, así lo denuncian las 43 mujeres. ¿Qué es lo que hacían? Estaban a cargo de tareas del hogar, ¿no? Porque esta cuestión de feminización, ¿no?, también de la explotación, con la cual las mujeres, no los varones, lo que hacían era, por ejemplo, lavar ropa, lavar los baños, atender a todas las personas que estaban en las casas del Opus Dei, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo hacían? Ellas cuentan que entre 12 y 14 horas por día, ¿no? Y sin ningún tipo de paga, sin ningún tipo de control. Sí, Vivi, seguí. Vivi está silenciada. Ahora sí. Cuando ellas lograron algunas irse de a poco, se encontraban con que, a ver, nunca les habían pagado un salario, y tampoco tenían, por ejemplo, aporte jubilatorio, ¿no? Y se encontraban de golpe totalmente desamparadas por parte del Opus Dei, porque no es que se iban después que ya eran adultas, y había una contención de parte de la organización de los Opus Dei, sino que quedaban
totalmente libradas a su suerte, sin ningún tipo de experiencia, por lo menos para mostrar en otro lugar, ni la posibilidad algún día de jubilarse, ¿no? Así que bueno, esto es una denuncia que, que se hizo y que hoy está en investigación. La habíamos invitado, pero como están en pleno proceso judicial, digamos, no quisieron participar para no entorpecer la causa. La otra que les voy a contar, pero que va a contar más especialmente Pablo Salum, bueno, es la causa de la escuela de yoga, que era una escuela espiritual, bueno, de yoga, que estaba no solamente acá en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Villa Crespo, sino también en otros lugares, ¿no? Bueno, allí, esto es un texto que seguramente viene de Pablo, dice, jamás hubo allí clases de yoga, pero sí fiestas privadas. Los alumnos y las alumnas practicaban sexo grupal muchas veces a la vista de sus hijos. Y tenían la misma forma de jerarquía, digamos, piramidal, ¿no? Había alguien que estaba en la cima de esa jerarquía de la escuela de yoga, donde se acercaban muchas personas con una necesidad espiritual. Escuela de yoga, era para tratar de, o porque estaban mal, o por lo que sea, pero terminaban siendo finalmente explotadas sexualmente, porque esto también es lo que se ha denunciado. Y bueno, yo no quiero ahondar más en este tema, porque seguramente Pablo se va a referir a esto, y lo que sí quiero decirles es que nuestra ley de trata, la 26.364 en Argentina, dice que la trata de personas existe aún con el consentimiento de la víctima. Y este ha sido un factor fundamental para poder procesar y llevar a juicio a estas personas integrantes de estas organizaciones, ¿no? Porque cuando vos tenés personas que están en sometimiento psicológico hacia el líder, que imagínense que hubo casos en los cuales se han suicidado por ese líder, es muy difícil que estas personas puedan reconocer que fueron víctimas, ¿no? Entonces, la ley nuestra de trata, sobre todo para estos casos, cuando existe finalidad de explotación, ha sido muy útil. Hoy tenemos varios casos en Argentina que están en proceso judicial y esperemos que haya condena. Todavía no hay condena, pero está en un proceso judicial. En el caso de la escuela de yoga, estaban pidiendo digamos, que se cierre la causa luego de este seminario que hicimos con la participación de una de las víctimas, como es Pablo Salum, el juez finalmente decidió llevar a juicio a la causa, llevar a juicio a la causa. Así que bueno, yo espero después, si me quieren hacer preguntas, quedo a disposición. Gracias, Vivi. La verdad que, bueno, después del encuentro que tuvimos el 1 de agosto en el Senado de la Nación, acá en Argentina, fue por demás movilizante poder escuchar los testimonios, así que hoy va a ser muy grato volver a escuchar a Pablo Salum. Y tal cual como decís vos, estas organizaciones llevan adelante acciones persuasivas, tan sutiles que la mayoría de las personas no saben cómo es poder captarla. Entonces es necesario poder llegar a la sensibilización para crear conciencia de que cada vez hay más, y lo importante, ¿no es cierto?, de poder saber dónde están. Ahora sí, no sé si en sala se encuentra... No, justamente quería decir ¿Sí? la importancia de conocer cómo funcionan, de conocer que esto existe. Seguramente hay muchos países que no han podido detectar, digamos, estos casos de trata. Poder utilizar la ley de trata para poder procesarlos y juzgar. Tal cual. Son pseudo organizaciones, como vos dijiste y hiciste mención, filosóficas, religiosas, entonces es necesario prestar atención. Recordarles también que por el chat van a poder dejar sus preguntas, y así aquellos que nos están viendo a través de Facebook, Erika después nos va a pasar las preguntas que dejen colgaditas ahí. Erika, no sé si está Jessica en sala.
Sí, No, estoy. Nancy, no hay nadie. Si pudo ingresar. Estoy. Ah, sí, ingresó, acá está. Pensé esperando, perdón, Jessica, sí. Sí, estoy. ¿Cómo están? Ahí está. Bueno, ahí te hago la presentación. Gracias. Bueno, Jessica es feminista y activista digital, fundadora del colectivo feminista Civil Warmis, Mujeres Ayudando a Mujeres. Cuenta con más de 10 años de experiencia impulsando derechos de las mujeres, promoviendo causas contra la trata de personas, búsqueda de personas desaparecidas, violencias y riesgos digitales en mujeres y jóvenes, creadora del Observatorio de Trata de Personas en Bolivia, y participó también activamente en la elaboración de la legislación y políticas sobre trata de personas, desarrollando procesos de formación sobre prevención de delitos. Actualmente promueve el ciberfeminismo. Además es abogada y tiene una maestría en periodismo multimedia. Adelante, Jessy. Muchas gracias por la invitación, gracias también a la RAD, nosotras orgullosas de poder compartir en la experiencia boliviana, ¿no? Comentar que Bolivia cuenta con una legislación de trata desde el 2012, ¿no? Contamos con la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, que como su nombre dice, aborda la integralidad del problema. Entonces hablamos más o menos estilo protocolo de Palermo, prevención, protección y persecución penal. Y en esas formas y en esta delimitación que se hace del delito de trata de personas, el 2012 se amplían las causales o las formas de explotación de delito de trata, incluyendo entre ellas el fin de explotación en el marco de sectas religiosas, sí, así lo menciona la legislación boliviana. Entonces sí contempla esta forma de explotación, pero a su vez también es importante remarcar el contexto como tal, porque Bolivia, el 2009, en el marco de la Constitución Política del Estado, se declara y se reconoce como un Estado laico. Quiere decir que no tenemos como una religión oficial como se tenía hasta antes de la Constitución, que era la religión católica. En ese marco también se reconoce que no solamente hay una religión oficial, sino también hay varias expresiones de la religiosidad como tal, y por ende se reconoce en ese sentido que existen otras formas y otras creencias, entre ellas también había un creciente o emergente número de religiones que eran las protestantes, no sé, aquí la llamamos como protestantes, no sé cómo la llamen en sus países, y en ese marco también se reconoció del artículo 14 que existe libertad de religión, ¿ya? Y en el artículo 15 también de la Constitución se reconoce que se prohíbe la trata. Y el 2019 se aprueba una ley de la libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Entonces, esa es la definición que el Estado boliviano le da a las religiones como tal en Bolivia. Entonces, ¿para qué se ha aprobado esta norma? Precisamente para garantizar la libre expresión en relación a la religión, ¿no? Y esta ley aprobada en Bolivia, que es la 1161, precisamente define qué es una organización religiosa y nos dice que es el conjunto de personas naturales y o jurídicas y sus filiales en la conformación, dice, de que la conforman tanto nacionales y extranjeros que se constituyan para profesar, enseñar, difundir y o practicar su religión o culto, sin fines de lucro, reconocidas y nominadas conforme a su autodeterminación, doctrina, estructura organizativa e identidad. Fíjense lo importante de esta definición, porque la legislación boliviana va un poco más allá y de alguna manera delimita que, por analogía, que se tiene como secta religiosa, no solamente las vinculadas como a la religión como tal, sino a las creencias y dogmas. Entonces hay una amplia definición de qué se entiende por este tipo de asociaciones. Y la ley de trata, como les decía, ya el 2012 ya había reconocido el reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o sectas religiosas. Así lo habla o así lo establece la legislación boliviana. Lamentablemente, en el caso boliviano, pese a contar con un registro de casos denunciados en materia de trata de personas, por ejemplo, yo puedo saber
cuántas denuncias hubo en relación a trata de personas, estas estadísticas no segregan la finalidad. Quiere decir, yo puedo conocer que en Bolivia hay denuncias de trata, pero no voy a saber cuántas de ellas están vinculadas a la explotación laboral, a la explotación sexual o incluso a lo que es el reclutamiento con fines de conflictos armados o sectas religiosas. Ese es otro problema, porque por un lado, en la misma casilla o categoría ponen conflictos armados o sectas religiosas. Entonces, no se cuenta con un dato exacto, tampoco se sabe si hubo o no hubo denuncias en relación a la trata de personas con fines de captación para sectas religiosas. Sin embargo, destacamos que existe en Bolivia esta finalidad, existe también la garantía de libre culto, un Estado laico, pero también hacemos notar que carecemos de estadísticas. Por otro lado, también es importante destacar que existen varios estudios sobre el impacto que tiene los cultos religiosos, por ejemplo, con pueblos indígenas. Ustedes saben que Bolivia tiene un contexto intercultural, entonces por ende vivimos y convivimos con varias culturas y cuando ingresa, por ejemplo, una religión a una comunidad, existen estos estudios que evidencian que las prácticas culturales de los pueblos ancestrales, de nuestros pueblos, dejan de ser de alguna manera practicadas porque son consideradas, por ejemplo, de alguna manera, entre comillas, herejes, ¿no? O paganas, y estamos viendo cómo hasta el día de hoy se sigue manejando esto. Entonces, por ejemplo, si antes hacías el pago a la tierra, ahí van a colocar tu iglesia y vas a tener que aprovechar y vas a cambiar tus formas de expresar tu espiritualidad. Tenemos que entender, por ejemplo, que en contextos bolivianos, por ejemplo, vivimos en este sincretismo. ¿Por qué? Porque la gente, mientras hace bendecir su casa con el cura, también hace el pago a la Pachamama, porque vivimos en estas culturas. Sin embargo, hay una medición de cómo es que, no tanto la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es muy flexible, o sea, puede el cura bendecir y también ver cómo se sacrifica, digamos, una llama para pagar a la tierra, pero, por ejemplo, las religiones protestantes como tal no permiten esto. Entonces hemos visto casos no ligados a la trata, pero por ejemplo sí vinculados a violencia sexual, también dentro de las religiones, o también delitos vinculados a estafas, ¿no? Que la recaudación de fondos para algún tipo de actividad de la iglesia en realidad no había sido tan vinculado, sino que el pastor o el dirigente de esta secta, de esta congregación ha hecho malversación, ¿no? Lamentamos no poder contar con estadísticas, sin embargo, este es el panorama de Bolivia y bueno, esperamos llegar a un momento donde podamos decirles, bueno, tantos casos se han registrado, pero en Bolivia generalmente la trata se vincula más a explotación sexual y laboral en el común. No significa que las otras finalidades no existan, no significa que este delito no esté dándose en las diferentes expresiones, porque como les vuelvo a reiterar, en el caso boliviano se reconocen las expresiones ligadas a la religión, pero también otro tipo de expresiones en relación a nuestra dogma, ¿no? Entonces sí hay, por ejemplo, algunas personas se llaman los pachamamistas, aquellos que, por ejemplo, tienen como deidad a la Pachamama. Es completamente válido en Bolivia precisamente por esta característica de Estado laico, por esta convivencia que tenemos con nuestras interculturalidades, porque obviamente es uno de los pocos países que ha podido mantener su cultura y entre ellos también la forma de creer en relación a nuestras deidades, ¿no? Esto de manera corta lo comparto y bueno, agradezco el espacio y esa es la situación en Bolivia. Muchas gracias. Gracias, Jessica, por brindarnos este pantallazo, esta radiografía de tu país, que hace tan fructífero a la región poder conocer desde los diferentes puntos qué es lo que está sucediendo y cuáles son los marcos normativos que por ahí se disgregan de lo que tenemos, la importancia en remarcar los años y las fechas en las cuales también nacen estas leyes, que no tienen, siempre tienen un porqué sí en esas fechas, así que agradecerte tu presencia hoy. Bueno, seguimos con una de las expositoras, Reina Villafranca. Ella es de Venezuela, directora ejecutiva de Éxodo, investigadora, escritora, activista feminista y defensora de los derechos de las mujeres, especialista en ciencias penales y criminológicas, abogada, especialista en derechos humanos, magíster internacional en criminología
victiminología, feminicidio, máster internacional de derechos humanos de las mujeres y el niño, violencia intrafamiliar y violencia de género, reconocida como mujer de paz por la Cátedra de la Paz de la Universidad de los Andes, reciente reconocimiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Alcaldía de Baruta, como las 100 mujeres protagonistas de Venezuela. Autora de libros, artículos de investigación sobre violencia intrafamiliar, violencia de género, contra las mujeres, violencia sexual, trata de personas, feminicidios en Venezuela, desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en el mismo país. Gracias. Muchísimas gracias, Ansi. Voy a compartir, bueno, me corresponde hablarles sobre las sectas y trata de personas en Venezuela. Me avisan cuando puedan visualizarlo. ¿Se puede? ¿Se pueden visualizar? Ahí se está, todavía está en proceso. Ok. Sí, bueno, les pido disculpas, la conexión. Sin embargo, bueno, voy a ir adelantando. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Ansi. Voy a intentar nuevamente porque creo que es que no está compartiendo. Pero mientras voy adelantando, como les dije, en Venezuela, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libertad de culto, establece la posibilidad, o sea, de, digamos, de diferentes religiones que puedan convivir en nuestro territorio. En lo que respecta a la legislación especializada en trata, tenemos dos normativas. Una, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En ella no se especifica. Disculpen, ¿pueden visualizar la presentación o no? No, todavía no. ¿Querés volver a, o sacarlo Sí. y volver a intentar? Estoy tratando ya de... Es que no me permite que la conexión no ha estado como muy buena. Entonces, ya voy. Ay, se nos fue de la sala. Ella nos comentaba ya hoy que no tenía buena internet. Bueno, recordarles si alguien tiene alguna pregunta que lo puede ir dejando ya sea por el chat de Zoom o aquellos que nos están mirando desde el Zoom, desde Facebook. A ver si se conecta. Bien, ahí está. A ver. Si no, Nancy, mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna Esperamos pregunta. unos minutitos. Nancy, si alguien quiere preguntar algo a Jessica o a mí, aprovechamos y usamos el tiempo. Sí, pueden hacerlo. No sé si Erika tiene alguna pregunta por el chat o algún comentario. Y Eric dice, en Venezuela la captación para trata con fines de explotación sexual y servidumbre en el caso del arco minero. Eric, no sé si quieres comentar algo más con respecto a eso, mientras se suma Reina. Hola, muy Y buenas tardes, después, ¿cómo están sí, ustedes? buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, casualmente, justamente tuve la oportunidad de participar en una formación que realizó Reina el año pasado. De verdad que es una mujer muy capacitada y fue una experiencia, de verdad que fue genial. En este momento yo me desempeño como consejero de protección de niños y adolescentes. Estoy en el estado Zulia, es más cerca de Colombia.
Y esta información es demasiado buena. Y una de las evaluaciones que creó Reina para terminar la capacitación era que debemos presentar un ensayo sobre un tema que obviamente, o sea, era un ensayo libre, pero obviamente enfocado hacia trata de personas. Y bueno, mi informe está muy relacionado con lo que era la reparación de las víctimas de trata de personas. Y quería incluso felicitar a toda la gente de Argentina que está trabajando en esto, porque mucho del material que investigué para realizar el ensayo fue justamente de Argentina. Y mi ensayo quedó seleccionado eran 5 que iban a seleccionar, el mío quedó de segundo lugar. Y bueno, de verdad que es un tema que me apasiona y es fabuloso. Acá en Venezuela, como les había comentado en el chat, lamentablemente hacia la frontera con Colombia hay mucha captación para la trata de personas con fines sexuales, y hacia el oriente de Venezuela, en el arco minero, que es donde hay explotación minera, captan mucho también con fines de explotación sexual y para servidumbre. Gracias, Eric. Acá hay otro comentario de Vivian que dice que le gustaría hacer un pequeño aporte si hay tiempo. No sé si Reina no ha vuelto. ¿Les parece que escuchemos un ratito a Vivian mientras se une también Pablo? Buenas, Buenísimo, ¿se Ari. escucha? Sí, Sí, Vivian. se escucha. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias a las expositoras. Gracias, Viviana. Me gustaría hacer un pequeño comentario. Yo soy Vivian Santiago del Estero, pertenezco a la Red Librementes. He estado también en el seminario anterior, muy bueno, por cierto. Yo quería sumar un poquito el tema de las formas de presentación de las sectas. Se ha hablado un poco de las sectas y las organizaciones coercitivas y las formas en las que se camuflan para presentarse dentro de la sociedad. Se ha hablado un poco y muy correctamente de que están vinculadas siempre al tema religioso y o espiritual. Pero bueno, a esto quería sumar yo que también es necesario destacar que se presentan de distintas formas y entre eso siempre están las organizaciones coercitivas de índole económica, por ejemplo, las estafas piramidales o supuestos puestos de trabajo en los que se aprovechan de las víctimas y su situación de vulnerabilidad económica para explotarlas laboralmente. ¿Sí? Se ve mucho en el tema de ventas de productos, ¿sí? O estas cuestiones, supuestas cuestiones escalables como las estafas piramidales, pero también hay otras formas en las que se camuflan como asociaciones civiles falsas con a lo mejor fines humanitarios y no lo son, sino que buscan también explotar laboralmente a las personas. Incluso se puede llegar a ver sectas camufladas en organizaciones de índole deportiva. Digamos, es muchísimo más amplio. Yo quiero hacer esta aclaración porque muchas veces se lo vincula solo a la religiosidad, entonces está bueno saber y estar atento de que podemos ser parte de la trata de personas, ¿sí? De distintas maneras, digamos, bajo organizaciones coercitivas que se presentan de muchas formas. Quería hacer ese pequeño aporte. No sé si quieren también comentar algo al respecto. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Gracias, Vivian, por tu aporte, y es así como vos decís, uno tiene que seguir investigando, y son los testimonios de las personas que han caído en estas redes las que nos aportan y las que nos ayudan a poder seguir trabajando para poder no solo denunciarlas, sino llevar adelante acciones que permitan una vida saludable a quienes han caído en esto. Bueno, ya está en sala entonces Pablo. Pablo Salún es fundador de Libresmente, Perdón. denunciante de la organización coercitiva Escuela de Yoga, y quien el 1 de agosto. Pablo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si empiezo ahí, a... ¿Se me escucha? Ay, te escucho.
te anda medio mal la ahí conexión, Nancy, me parece. Se te ve medio, se corta. No, Mi porque es de conexión, sí, anda Venezuela, medio mal. Pablo. Es de Ah. Venezuela que tienen problemas de conexión. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿empiezo? No sé si quieren que empiece o... Bárbaro. Bueno, mi nombre es Pablo Salún. Fui víctima de una organización coercitiva, nosotros le llamamos así, que es el término correcto. Muchos le dicen sectas, la realidad que es un término peyorativo que no refleja lo que es la problemática. El término sectas se utilizó a través de la historia para, digamos, de una forma peyorativa, para menospreciar a grupos minoritarios, inclusive que no tienen nada que ver con la problemática. Inclusive el término puede referirnos a un grupo de amigos que se juntan a jugar a la pelota el mismo día, en el mismo lugar. Eso también podría ser catalogado como una supuesta secta, ¿no? Por eso nosotros hablamos de líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Cuando hablamos de coerción, hablamos que se utiliza persuasión coercitiva, que son técnicas de control, manipulación psicológicas, la realidad que se utiliza para manipular los estados emocionales, no la inteligencia. Por eso hay mucha gente que tiene la falsa creencia de que las víctimas siempre, las víctimas que son captadas son víctimas con bajo nivel intelectual, y esto es falso. Dentro de las organizaciones coercitivas hay políticos, hay científicos, hay médicos, hay gente muy prestigiosa que es captada en una situación de vulnerabilidad. Siempre se capta a la víctima en situación de vulnerabilidad. A través de todos estos 30 años de lucha, hemos no solo tenido que ver lo que habían construido sobre la problemática, sino trabajar profundamente en el tema de la terminología. Por eso les mencionaba que nosotros hablamos de líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas, porque las técnicas de persuasión coercitiva se utilizan en diversos ambientes, en distintos niveles, pero se pueden utilizar en diversos ambientes. Por ejemplo, hay persuasión coercitiva dentro de la violencia de pareja, en la violencia de género, hay persuasión coercitiva en ámbitos familiares, intrafamiliares, dentro de movimientos que supuestamente luchan por el bien común, grupos ecologistas, feministas, grupos LGTB. Vemos cómo hay grupos vinculados a la extrema derecha con tema de radicalización extrema, con respecto incluso llegan a la utilización de armas, grupos terroristas dedicados a esto, por lo cual nosotros somos muy claros a hablar de esto. Inclusive en las últimas décadas se ha ido profundizando el tema de las pseudociencias coercitivas, ¿no? Que se utiliza la persuasión coercitiva en ámbitos sanitarios. Esto creo que hoy en día es una de las cuestiones más graves que estamos viendo, porque vemos que donde el Estado está ausente, se generan mayor vulnerabilidad. Donde está el Estado ausente, hay gente que no está teniendo acceso a derechos básicos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a la sanidad, el acceso a una educación de calidad. Lo que hacen estas organizaciones es infiltrarse dentro de las estructuras del Estado, infiltrarse dentro de las estructuras sociales para, de alguna manera, captar a esas víctimas bajo la supuesta fachada de darle una contención, ¿no? Y la realidad que no hay contención, lo que hay es una vulneración de derechos, hay un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de estas víctimas, las cuales son captadas y son sometidas. El sometimiento tiene distintos niveles de sometimiento. Lo que nosotros vemos en nuestra problemática, que el nivel mayor se da justamente cuando se cumplen una serie de delitos. Y esto es importante destacarlo, ¿no? Dentro de nuestra problemática vemos que hay organizaciones que comienzan con fraude, estafa, ejercicio ilegal de la medicina, inducción al suicidio, pederastía, abusos sexuales, y tienden a ir hacia la trata de personas, ¿no? Porque, claro, el bien mayor que tienen estas organizaciones es la esclavitud humana. A través de la esclavitud es como logran juntar mayor caudal de recursos. Y es así como vemos que hay muchas de estas organizaciones que se camuflan detrás de un montón de actividades. Tenemos organizaciones, nosotros aquí en Argentina hemos desbaratado organizaciones que eran fundaciones de psicólogos. Sin ir más lejos, lo acabo de publicar en mis redes,
después de 4 años se está yendo a juicio a una fundación que logramos desbaratar, que estaba constituida por varios psicólogos. Entonces, así les puedo nombrar distintas fachadas que ustedes no lo van a poder creer, pero lamentablemente se esconden detrás de algo que no es lo real, ¿no? Captan a las víctimas mostrándole algo que no existe, o incluso no mostrándole las verdaderas intenciones. Por eso mucha gente lo que dice, ¿cómo esta persona pudo haber sido captada, abusada, sometida? ¿Cómo pudo haber entregado a sus hijos, a sus familiares? Y claro, lo que no entienden es que si todas las organizaciones coercitivas mostraran su verdadera cara y sus verdaderas intenciones, ninguna víctima sería captada. ¿No les parece? Si a ustedes le van a decir que los voy a explotar laboralmente, los voy a explotar sexualmente, voy a imponerle restricciones alimentarias, restricciones sanitarias, que lo que van a generar es que ustedes dejen morir a sus propios hijos, porque actualmente tenemos muchas de estas organizaciones donde todas tienen distintos niveles de restricciones. Y hay muchas organizaciones que vemos que las más peligrosas tienen todas las técnicas de persuasión coercitiva que ustedes puedan llegar a conocer. Desde control físico, controles externos, control de medios, control de información, reforma del pensamiento absoluto, eliminación de la identidad. Estamos hablando de gente que pierde la identidad. Miren qué grave que es cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Que estas organizaciones le borran la mente a las personas, le borran los recuerdos, y no solo eso, he visto casos donde le imponen, fabrican falsos recuerdos, e incluso en las causas judiciales obligan a las víctimas a denunciar a sus propios familiares que quieren rescatarlos. Le inventan denuncias en contra, dicen, por ejemplo, no sé, tenemos causas donde han inventado que los padres eran narcotraficantes, o que el padre y el hermano la habían tenido cautiva bajo violación, bajo abuso sexual. O sea, realmente hemos visto cosas insólitas dentro de la problemática que escapan a lo habitual, ¿no? Y esto fue muy difícil impulsarlo a nivel judicial. A lo largo de estos 30 años de lucha, fuimos construyendo no solo terminología y desarrollo de terminología, contenido para educar, concientizar. Hemos logrado legislación aquí en una provincia argentina, en 2 provincias, en una la vetaron. Estamos impulsando la ley a nivel nacional aquí en Argentina desde el año 2012. La cuestión es que estas organizaciones tienen mucho poder, porque lamentablemente todo el dinero ilícito que genera la trata de personas, la esclavitud laboral o sexual, es volcada al ámbito político, ¿no? Cuando hay campañas electorales, son estas organizaciones coercitivas que le ofrecen a los candidatos los templos, le ofrecen la infraestructura, las víctimas que son sometidas bajo explotación laboral son utilizadas para la campaña, ¿no? Como voluntarios, que esto ya lo sabemos, ¿no? Que no hay voluntariado acá. Cuando hay explotación laboral no hay voluntariado. Hay una eliminación de la racionalidad y digamos, la voluntad es lo primero que le quitan a las víctimas, por lo cual sabemos que esto no existe. Y que las víctimas también sabemos que no se reconocen a sí mismas como víctimas, porque justamente están en este proceso de manipulación y coerción psicológica tan profunda que tardan durante muchos años en darse cuenta de que fueron víctimas de delitos. Yo he hablado con gente que bueno, me conoce a través de internet o a través de los canales de televisión, y gracias a una nota o gracias a escuchar el testimonio de otro sobreviviente, logran autorreconocerse como víctima. Entonces, es muy doloroso para las víctimas darse cuenta que fueron víctimas y que no pueden hacer nada. Eso es lo peor, porque a veces pasan tantos años que la justicia, como no tiene legislado el tema y no tenemos una tipificación penal exclusiva, lo que nos genera es un gran problema, porque pasan los años y cuando la víctima se logra reconocer como víctima, ya es tarde. No pueden interceder judicialmente, entonces es como que es una tristeza para las víctimas, por lo cual nosotros estamos no solo impulsando legislación con respecto a la prevención, la concientización, la educación, el reconocimiento desde el Estado, sino que también se cree tipificación penal exclusiva, ¿no? Porque tal como le contaba en el Senado argentino en agosto, el gran problema que tenemos es que la ley de trata de personas no es adecuada para nuestra problemática.
Si bien es la ley que más se acerca a la problemática, no es la ley más adecuada para tratar nuestra problemática. Y les cuento por qué. Nosotros tenemos casos en los cuales la ley de trata establece que necesita víctimas, necesita encontrar víctimas, por los cuales nosotros hemos visto en la mayoría de los casos que la gran mayoría de las víctimas que toma la justicia, a su vez son victimarias. Dentro de las organizaciones coercitivas, lo que sucede es que las víctimas son transformadas automáticamente en victimarias. A las víctimas se las obliga a captar a otras víctimas, por lo cual esa víctima pasa a ser victimaria de otras personas. Entonces, no solo en la captación de nuevas víctimas, sino en la vulneración sistemática de derechos. Entonces, realmente es muy injusto para las víctimas que quizás han sido víctimas de otras víctimas que fueron víctimas en un comienzo y son victimarias y ya han pasado a ser parte de la organización, que no paguen los delitos ante la justicia. Por ejemplo, a mí me está pasando en la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Hay, no sé, 18 procesados. La realidad es que en el edificio donde ellos están, todo ese edificio es de la organización. Y todos los que viven ahí son integrantes de la organización. Y estaba escuchando un retorno, perdón. Y parte de las personas que ponen como víctimas, en realidad, hace 30 años son parte de la organización. Y son más victimarias que víctimas. Y esas supuestas víctimas son las que están atentando y están hostigando a los denunciantes. O sea, bueno, yo soy el denunciante principal, pero están tratando de hostigar no solo a mí como denunciante, sino a los familiares, para que no digan que esto es así. Entonces, realmente la ley de trata de personas es la mejor herramienta que tenemos hoy en día, ¿eh? Ojo, es la mejor herramienta que tenemos. Sin embargo, no es la mejor herramienta para llevar adelante esta problemática, y lo estoy demostrando con hechos. De hecho, lo estuve hablando con varias personas de distintos organismos y le digo, mirá que nos está jugando en contra. O sea, yo entiendo que es la única herramienta que tenemos, pero sinceramente hay muchas víctimas, y esto es el gran problema, que esas víctimas que son victimarias, a su vez, cuando el resto de la organización o los cabecillas van a prisión por trata de personas, los que se quedan a cargo de la organización son ellos o otros. Las organizaciones siguen intactas, siguen funcionando, por lo cual el gran problema que tenemos es que no solo no tenemos justicia al 100%, hay víctimas que se quedan sin justicia y las organizaciones coercitivas siguen operando, porque todos los puestos son reemplazables, son todos reemplazables. Y lo peor de esto, que si aquí, no sé, en sus países como es la mano, pero aquí en Argentina, si sos mayor de 65, 70, te dan prisión domiciliaria. O sea que los líderes de las organizaciones se quedan así, en el living de la casa, con todas las comodidades y todas las riquezas que han logrado a través de la explotación laboral de sus víctimas, pagando abogados carísimos, porque encima de esto, la justicia no contempla que toda la defensa y toda la estructura que tienen es paga con los recursos que le han quitado a las víctimas. O sea, en el caso de la Escuela de Yoga, por ejemplo, es un contador, el líder, ¿no? Que estaba inscripto como monotributista ante la ley. O sea, ¿ustedes se imaginan un monotributista que le han embargado 120.000 millones de pesos? O sea, insólito. Insólito. Entonces, realmente tenemos muchos problemas. Yo creo que la ley de trata de personas es muy buena aquí en Argentina. Creo que Protex está trabajando muy bien. De hecho, hace años que hemos empezado a hablar con Protex, con el Comité Ejecutivo contra la lucha contra la trata de personas. Creo que se han hecho avances en estos 4 años impresionantes. Creo que hay muchas deficiencias. Creo que a nivel de asistencia a la víctima estamos para atrás. Creo que hay mucha faltante de infraestructura. Creo que hay muy pocas personas asistiendo a las víctimas. Sinceramente creo que a nivel personal, no es que creo, lo veo. Creo que es nula prácticamente la asistencia. Hay muchas víctimas, yo tengo víctimas que se han tenido que mudar, se han tenido que ir de Argentina porque su vida corría riesgo, porque no tenían dinero para viajar.
a tribunales porque no tenían dinero para comer y no tenían los resguardos suficientes, ni siquiera asistencia. Y yo creo que, bueno, yo creo que están trabajando en esto, creo que están trabajando en flexibilizar el tema del embargo y que ese embargo de bienes vaya a las víctimas. Pero yo creo que ese embargo de bienes tiene que automáticamente una parte ejecutarse automáticamente para darle una parte de ese dinero a las víctimas. Las víctimas tienen muchos gastos. Hay víctimas que tienen lo que es el síndrome del cerebro quemado, ¿no? Burnout. Hay gente que no puede trabajar. A mí me ha pasado. O sea, vos hay días que vos no podés salir a la calle. Hay gente que no puede hablar con otras personas porque han quedado muy mal psicológicamente. Entonces, esas personas que no tienen empleo, muchas no tienen vivienda, es muy difícil introducirlas nuevamente en la sociedad, porque inclusive dentro de las organizaciones coercitivas se genera una grupo dependencia, una dependencia total a un grupo, por lo cual esa persona es como que ha nacido en cautiverio. Otra vez, pensar por sí misma es muy difícil. Y sin bienes materiales para solventar sus gastos a diario, es súper difícil vivir. Le sumamos el no tener los suficientes medios materiales para alimentarse, tener un techo, alimentar a sus hijos, más la depresión generada por estas organizaciones, el miedo al suicidio constante, pues realmente convivimos a diario con el tema del suicidio, y sinceramente el Estado no brinda terapia psicológica, no la brinda. Lo que hemos visto, que a grandes rasgos le pueden dar una mínima asistencia cuando deben denunciar. Después las abandonan las víctimas. Y yo lo firmo, me corto un brazo acá y se lo dije el día de la charla en el Senado, se la dije a la gente. Le digo, está bárbaro, yo entiendo que ustedes hacen lo que pueden con lo que tienen. Mi lucha no es contra la gente que está haciendo, es contra el Estado. El Estado no está cumpliendo con las leyes aquí en Argentina. La asistencia a la víctima es nula. Muchas veces queda esto en manos de la sociedad civil, de asociaciones civiles, de gente como nosotros que hace todo desinteresadamente, pero sinceramente no es el rol nuestro. Nosotros no tenemos que hacer esto, es el Estado que tiene que hacerlo. El Estado tiene que tener una red de psicólogos preparados, capacitados. El Estado tiene que velar por la salud mental de las víctimas y no lo está haciendo. Tampoco se le está dando los bienes necesarios a las víctimas para que puedan salir adelante. Yo veo embargos megamillonarios y las víctimas no tienen para comer. ¿A usted le parece coherente que las víctimas que fueron abusadas, ultrajadas durante años, décadas, además de ponerle la cara a la causa, ir a denunciar a la justicia, arriesgar su propia vida, que encima la estén apretando, porque encima la apretan, la amenazan, la intimidan legalmente, no tienen recursos para contratar abogados, no tienen para comer, no tienen para viajar, no tienen tratamiento médico, no tienen tratamiento psicológico? El Estado es como que te está diciendo, denunciá, denunciá, denunciá. Pero después es como que el Estado mismo te está poniendo un revólver en la cabeza. Porque sinceramente yo lo que veo es siempre lo mismo. Que la gente siempre termina en la misma situación, contra la espada y la pared. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo fui, denuncié. ¿Y el Estado dónde está? No me brindaron asistencia psicológica, no hay terapia, porque una cosa es la asistencia inmediata, pero es muy distinto tener terapia psicológica. Las víctimas necesitan terapia psicológica con un profesional, con uno, no ir rotándolo que te llamo como si fuera un call center. Tienen que tener una terapia psicológica. Eso no lo estoy viendo, no lo estoy viendo en ningún país de Latinoamérica. Yo trabajo con países de toda Latinoamérica, Europa. No lo estoy viendo en ningún país, ¿no? Así que no es que estamos mal aquí en Argentina. De hecho, veo que estamos bastante bien con el tema de la ley de trata de personas aquí en Argentina. Hemos hecho adelanto que yo en otros países no lo estoy teniendo y estoy trabajando para tenerlos. Pero sinceramente acá no es porque sea argentino, pero la lucha que hemos llevado adelante ha hecho que avance mucho el tema penal, el tema de los organismos de Estado. Los organismos del Estado de Argentina, como Protex, como el Comité de Lucha contra la Trata, han entendido la problemática. Entonces, si nosotros tenemos fiscales y jueces que entiendan la problemática, estén capacitados, vamos a tener más posibilidades de lograr justicia. Eso es lo que yo quiero
promover, y lo que estoy promoviendo en mi canal de YouTube, que es la mejor herramienta que he encontrado para llegar a países del mundo que jamás pensé que iba a llegar. Hoy en día nuestra red, la red Libremente, tiene activistas en todo el mundo, en lugares que yo, sinceramente, no lo puedo creer. Como Rusia, no sé, islas que yo no conocía, no sé, terrible. Así que es la mejor herramienta, la concientización, la prevención y la educación es la mejor herramienta. Y es la mejor herramienta que debía incluirse en la educación. Si nosotros logramos que a los niños se les explique la problemática, cuáles son las técnicas de persuasión coercitiva, cómo se camuflan estas organizaciones, cómo actúa, qué le van a ofrecer, en qué momentos tienen que tener cuidado, inclusive que sus propios padres pueden ser los que están siendo victimarios de sus propios hijos, porque los que son adeptos, sin querer, terminan vulnerando los derechos de sus propios hijos. Entonces, bueno, no me quiero extender porque no sé cuánto tiempo tiene, porque si a mí me dejan yo hablo 10 horas más, porque es una problemática tan grande y tan linda, tan apasionante, no es linda, Gracias, es Pablo. apasionante. Cualquier duda que tienen, bueno, ley Para nosotros antisectas, también escucharte. pueden consultarme lo que quieran, realmente es importante el activismo. El activismo es lo que puede hacernos salir adelante y que puede imponerse en el Estado. El Estado, recuerden que estas organizaciones se infiltran mucho dentro del Estado, y entonces una vez que se infiltran es muy difícil impulsar leyes para favorecer a las víctimas. Así que bueno, les agradezco a todos por haberme escuchado y por la invitación. Gracias, Pablo. Siempre es un placer escucharte, contundente en tus palabras, tan necesario para que siga adelante este activismo, no solo en la Argentina, sino en la región y en el mundo. Eric, Nancy, ¿me querés pasar las preguntas? Nancy, Sí, te paso. Sí. antes de las preguntas, quería hacer como una aclaración. Un poco para reafirmar Bien. lo que dijo Pablo, pero también... Ya va. Disculpa, Viviana, Nancy, estoy en sala, es para que sepan que estoy aquí, que ya volví. Gracias. Dale. No, una cosita y ahí puedes empezar Buenísima, vos. Reina. No, quería, para cerrar Argentina. Uno, que el problema que tenemos en asistencia es que la asistencia recae de las víctimas en las provincias, porque Nación solamente asiste en el momento del rescate. Y lamentablemente en muchos lugares, en muchas provincias de nuestra Argentina, no hay equipos de asistencia, no hay para víctimas de violencia, menos para víctimas de trata, ¿no? Con lo cual es cierto lo que está diciendo Pablo, que no hay asistencia, y que somos las organizaciones muchas veces que tenemos que hacernos cargo de estas situaciones. Y después la justicia, porque si bien, como dicen, las víctimas, por ser victimarias, no tendrían que ser sancionadas o juzgadas, no es tan así. Tenemos un artículo en la ley de trata que tiene que ver con la no punibilidad de las personas que fueron víctimas a su vez de trata de personas. Pero esto no es en el caso, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Perdón. No es en el caso, por ejemplo, porque está el juicio de Alika Kinan, una víctima de explotación sexual, porque toda la metodología que vos contás, Pablo, es la misma para las víctimas de explotación sexual, que sufren horrores porque las violan, las hacen de todo, y hay también una cuestión psicológica que hacen que no se sientan víctimas. Pero en el caso del juicio de Alika Kinan en Tierra del Fuego, se juzgó y se condenó a 2 personas que también fueron víctimas, pero que, bueno, tuvieron la oportunidad de haber podido dejar, digamos, de pasar de víctimas a victimarias, pero tuvieron tiempo de reflexionar y poder darse cuenta y, digamos, no continuar siendo victimarias, y se las condenó. De última, es la justicia la que termina teniendo la última palabra, no todos los jueces son iguales, claro, algunos juzgan de una manera, otros juzgan de otra, y algunos ni siquiera, yo, mira, les cuento muy cortito, saben que en Argentina estuvimos denunciando un caso muy mediático, que es de un periodista, que, digamos, que tenía conexiones con una señora que era la mamá de una nena de 15 años, que le estaba ofreciendo
sexualmente, ¿no? Y él estaba ofreciendo plata para tener relaciones sexuales con esa chica de 15 años que estaba internada en un psiquiátrico, porque evidentemente las consecuencias de la explotación de la madre hacia ella habían sido tremendas, no sabemos por qué estaba internada, puede haber sido un intento de suicidio, ¿no? Pero miren lo que pasa con la justicia, que debería haber dado parte para la asistencia a la víctima al Programa Nacional de Rescate, y hoy no sabemos, digamos, quién está asistiendo a esa chica de 15 años. Y cuando tratamos de indagar, de averiguar qué es lo que está pasando, no responde la justicia. Así que bueno, un poco reafirmando lo que estaba contando Pablo, ¿no? Que sí, estamos mejor tal vez que en otros países, pero todavía falta mucho para que estemos bien. Gracias, Vivi, por tu aporte. A seguir con el activismo. Y ahora sí, damos lugar a Erika por las preguntas o los comentarios en el chat. Nancy, disculpa, estoy aquí y no he podido intervenir. Sí, O no voy a intervenir. Aclárame eso. sí, sí. Adelante, adelante, Reina. No, disculpa, pero es que como estoy diciendo que estoy aquí, hola. Fíjense, primero quiero pedirles el favor de cerrar, apagar el video, porque en Venezuela ahorita tenemos problemas de energía eléctrica y fallas de conexión. Mientras más videos tengamos en el Zoom, más difícil es la transmisión de esta información. Y me disculpa, Nancy, pero tenía que hacer la aclaratoria porque estaba acá y lo de las preguntas todavía ya vamos a esa fase. Rápidamente, para comentarles lo que tenemos en Venezuela, voy a apagar mi video y me refieren si pueden ver la presentación. Ya se puede ver, la estoy viendo en el Facebook. Ok. Fíjense, sectas y trata de personas en Venezuela. Cuando tuve la oportunidad de investigarlo, no hay un registro o tan detallado de situaciones, pero ojo, esto no quiere decir que no existan. Y de hecho, en nuestra ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo del año 2012, una de las circunstancias agravantes es precisamente ejecutarla con ánimo de lucro para exigir libertad, canje de prisioneros o por fanatismo religioso. En el artículo 29.9. Esta, digamos, es la única mención que aparece. No así en el propio artículo donde se describe, por ejemplo, lo que es la trata y cuáles son las formas de explotación. Igual en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, digamos, al definirse la trata, no aparecen, digamos, reflejadas este tipo de organizaciones, pero sin embargo, fíjense, Viviana y las compañeras y Pablo han hablado de estas organizaciones coercitivas como grupos totalitarios que emplean estrategias de abuso psicológico para captar y someter e inducir a la persona a una dependencia a ese grupo. Por supuesto, las dinámicas en las que se circunscriben es evidentemente patriarcales, se ejerce el poder sobre la persona, es decir, se explotan las vulnerabilidades que tiene esa persona, miedos, si son sobrevivientes a violencia basada en género a lo largo de o tiene alguna historia con la violencia, digamos, estas son explotadas por ese grupo. Tienen estrategias para no solamente llegar a captar a la persona, someterla, sino también generar esa dependencia de la persona al grupo. ¿Qué hemos observado? Por ejemplo, en los grupos que se han observado en Venezuela, un poco estas dinámicas que dicen, y es como decía
Pablo, ningún grupo va a reflejar lo que verdaderamente es. Evidentemente estos grupos cuidan, como lo dice Álvaro Rodríguez, cuidan mucho dar una primera imagen favorable, mostrándose muy entusiastas, realzando las similitudes con el miembro potencial, generando sensaciones de comprensión y protección hacia un ideal común. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan? La atracción y seducción de la persona a esta, digamos, a este tipo de organización, la captación, convertir a esa persona, su adoctrinamiento, su control mental, generando la dependencia de esa persona. Ahora bien, digamos, con la pandemia de COVID-19, el cambio climático, me voy a enfocar en el COVID-19. Cuando emerge el COVID-19, esto generó una multiplicación, digamos, mayor incidencia de estas redes, de estas organizaciones coercitivas, porque, digamos, el miedo asociado a la pandemia con el fin del mundo, y más, por ejemplo, el cambio climático, de igual forma, por eso esta imagen así como de todo lo que genera digamos, esas imágenes, eso genera y explota, y precisamente estas organizaciones coercitivas saben explotar ese miedo y esa ansiedad que puede llegar a generar esta percepción del fin del mundo, por ejemplo. Pero enfocándonos en lo que ha sido las situaciones que se han vivido en Venezuela, tenemos que remontarnos a este antecedente que tenemos. Una secretaria, digamos, una mujer fue encontrada en una carretera por la vía de área metropolitana a Los Jeques, descuartizada, desmembrada. Resultó ser una secretaria que laboraba en Parque Central, ¿cómo se llamaba? Zoraida Josefina Fernández. Ella era una ejecutiva, fíjense, en que a finales de 1970 buscó tratar, digamos, de respaldar su carrera como ejecutiva. Tenía menos de 30 años y por medios de distintos contactos llegó a un grupo de personas practicantes de yoga como canalizador de la paz y la armonía. Estos eran Eduardo Nicosia y Cinesio de Jesús Coronado. Ella era fundadora y accionista de la empresa Inversiones Río de la Plata, y en esta, que ella era la ejecutiva, la propietaria de esa empresa, y a pesar de ello, ella fue, digamos, por estas personas, fue despojada y fue, digamos, excluida como secretaria. Fernández se unió efectivamente a esta organización, y allí fue despojada de sus acciones, de la dirección de la empresa inversora, siendo secretaria solamente, y posteriormente, por supuesto, también el 16 de junio de 1980, su cuerpo descuartizado fue descubierto en un sector boscoso en Los Jeques. El diario Últimas Noticias calificó este hallazgo como cruel y atroz. No obstante, aunque se guarda, digamos, aunque, por ejemplo, Argentina está solicitando el informe de Interpol, no sé si a estas alturas ya habrá llegado, pero cuando esto sucedió el 16 de junio de 1980, este caso fue procesado con el Código de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público era un simple observador, el que dirigía la investigación era la Policía Técnico-Judicial, y este caso es uno de los antecedentes, por ejemplo, de la escuela de yoga en Argentina. Las personas implicadas aquí están implicadas en ese caso. Fíjense lo que sucede cuando un crimen queda impune. Se reproduce y se multiplica y pueden llegar a otros territorios. Ahora bien, ya para el último, una de las últimas situaciones que tuvimos en Venezuela, que no ha tenido, digamos, un impacto en los medios de comunicación, es el Power Mantra Personal, que era una secta que operaba entre Panamá,
Venezuela, República Dominicana. En enero de 2023, este año, fue desmantelada en Panamá, pero ya había sido denunciada en Venezuela, República Dominicana. En Panamá se abordó como trata de personas con fines de explotación laboral. Fueron procesadas 4 personas venezolanas, un brasilero y un canadiense, que eran las personas encargadas de reclutar y, digamos, controlar y vigilar a las víctimas. El grupo obligaba a las personas a vender bisutería y el dinero entregarlo a este grupo coercitivo, difundiendo, digamos, para difundir los mensajes de este grupo. Las autoridades, fíjense cómo controlaban la alimentación y la comida de estas personas, exponiéndolas a condiciones de mendicidad forzada. La Policía Nacional y el Ministerio Público de Panamá investigaron por 3 meses el grupo antes de, digamos, proceder, estuvieron bajo una investigación por una denuncia ciudadana. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas. Me gustaría, si es posible, hacer unas aclaraciones sobre el informe. ¿Podría ser? Son cortitos igual. Gracias, Reina. Sí, claro. Pablo. Sería El tema excelente, Pablo. cuando comentaban el tema de dónde está especificado dentro de las leyes de Venezuela y demás, hay una cuestión que cuando se habla del tema religioso, ¿no? Nosotros hablamos de que la persuasión coercitiva no se utiliza solamente con el camuflaje de ámbitos religiosos, por lo cual tampoco sería muy cercano a la problemática, ¿no? Esto que mencionaban. Después hablaban del tema de la dependencia emocional. No siempre se genera dependencia. Esto está bueno aclararlo. Las organizaciones coercitivas no siempre generan dependencia. Esto está bueno. Y con respecto a los dichos de Perlado, Perlado la verdad que no tiene mucha experiencia en el tema, que lanzó este titular de el COVID, ¿no? Aumentó la realidad que él lo dijo porque lógicamente se tiende a decir que cuando hay mayor momento de vulnerabilidad es donde estas organizaciones coercitivas se aprovechan. Pero en el caso de COVID, nosotros que sí trabajamos en la problemática, que la conocemos, porque tenemos un trabajo de campo, cosa que Perlado no tiene, hemos visto que nos ha resultado muy beneficioso el tema de la pandemia. El tema de la cuarentena, el tema de tener recluida a la gente y cortar los vínculos con las organizaciones ha sido muy, muy positivo. De hecho, hemos ganado muchas víctimas, hemos logrado rescatar a muchas víctimas y muchas víctimas han logrado cortar vínculo. ¿Por qué? Porque gracias a la cuarentena, al no tener que ir físicamente a ser sometidos por los líderes, la gente tuvo posibilidad de hacer cosas que antes no se lo permitían. Por ejemplo, ver YouTube, ver un documental, ver canales donde hablan sobre la problemática. Mucha gente tuvo la oportunidad de romper momentáneamente las cadenas con sus líderes, por lo cual toda esa gente se dio cuenta de que algo no andaba bien y logró escaparse. Por eso, tengan cuidado, cuando ustedes se quieren informar de la problemática, tengan cuidado con quién eligen informarse, porque hay gente que trabaja en la problemática de hace mucho tiempo, tiene trabajo de campo, experiencia, y hay gente que habla de la problemática como experto solamente leyendo libros. Entonces, leyendo libros a veces no te permite ver la realidad, como yo le podría decir a Viviana, ¿no? Vos rescatás víctimas, estás con las víctimas del día a día, no es lo mismo que lo lea un psicólogo, que lo lee en un libro que escribió otro y piensa que la problemática es de esa manera. A veces se equivocan, por lo cual tomen con pinzas esas cosas. Consejo. Gracias, Pablo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Jessica, Reina, Vivi. Si no, damos lugar a las preguntas. Yo quiero, digamos, ¿por qué, digamos, estas organizaciones con el COVID o con el mismo, lo hemos visto, por ejemplo,
cómo se han utilizado las redes sociales, cómo se han utilizado, no es solamente el ámbito religioso, sino bienestar, los coaching, o sea, cómo está relacionada con múltiples, no es solamente, digamos, sé que nuestra ley solamente tiene eso, pero es la única mención que tenemos en todo el articulado, por ejemplo. Y por qué a mí particularmente o sea, digamos, sentí que esto por el tema de pandemia, el tema fin del mundo, que lo hemos visto y se ha podido, digamos, ver en algunas dinámicas, porque nada más hablé de 2 situaciones en Venezuela, pero había otras donde operó, digamos, esta situación. Entonces, Sí, creo lo que que, no lo que hemos visto, mayor proliferación de contenido New Age vinculado al tema energético, que a través del cambio vibracional no te ibas a contagiar, pero si hablamos de grupo de dependencia, de organizaciones grandes, coercitivas, que relacionan el sometimiento uno a uno, nos ha resultado muy beneficioso el tema de la cuarentena, ¿eh? Después, lógicamente, hacen el tema de las pseudociencias coercitivas, que es cuando hay abuso en el tema sanitario, ha aumentado con el tema de la bioneuromoción, que te dicen que los pensamientos negativos enferman, los vínculos son tóxicos y generan cáncer, o los grupos New Age que te dicen que meditando, respirando, te vas a curar cualquier tipo de energía, con cualquier tipo de enfermedad. Eso sí, pero ya venía en crecimiento, es algo que ya viene en crecimiento de hace mucho, y esto es algo de que no están hablando acá, porque no tiene nada que ver con la trata, pero sí tiene que ver con nuestra problemática. Nosotros luchamos contra las pseudociencias y organizaciones coercitivas. Si hay pseudociencias, hay coerción psicológica, porque las pseudociencias lo que hacen claramente es ofrecerte algo que nunca te van a dar, como por ejemplo curarte a través de la imposición de mano, a través de las energías, a través de algún rezo, a través de cualquier cosa que realmente las personas terminan muriendo porque creen, le eliminan la racionalidad, la autocrítica, para introducirle el pensamiento mágico y que piensen que realmente se van a curar. Y desde el Estado, a su vez, lo permiten. ¿Por qué? Porque necesitan que alguien contenga a la gente que ellos no le dan los derechos. La gente que no tiene acceso a una sanidad de calidad termina siendo captada por el gurú, el chamán, el brujo, el reikista, el maestro de yoga, toda gente que se abusa en estado de vulnerabilidad de las enfermedades de estas personas y las terminan asesinando, porque lógicamente las asesinan al decirle que la van a sanar de un cáncer o de cualquier enfermedad, cuando ya está comprobado científicamente que no sanan nada, realmente no es solamente un fraude y una estafa, es asesinato masivo de personas, y la realidad es que la justicia en esto no está capacitada, también es un tema muy grave. Pero allí tú Gracias, tienes Pablo. explotación. Pero ya va, Ahora- rapidito y ya, que básicamente tuvimos una situación con lo que decía Pablo, un hecho que gracias al YouTube, digamos a un video que se hizo, un documental, explotó y se vio una secta que no era precisamente religiosa ni nada, sino una persona y generó todo una situación que todo se descubrió por un video documental en YouTube, por ejemplo. Ese es otro caso que tuvimos en Venezuela. Creo que trabajé yo en ese caso, con Israel Gómez. Ah, sí, y sí. Sí, trabajé yo en ese caso. Ese es otro. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas para no extendernos en el tiempo pactado. Eric, ¿querés comentarnos lo que ha transcurrido en el chat de Facebook? Pueden de encender Zoom? sus cámaras también. Por una cuestión de tiempo, vamos a hacer las preguntas a través del chat y voy a leer lo que he escrito en Face. Hay varios agradecimientos a las expositoras y al expositor. Pablo, varias personas, un gusto saludarte primero. Muchas Y gracias. varias personas preguntan tus redes, así que si las puedo repetir. Ley Antisectas me van a encontrar en todos lados. Ley Antisectas o Pablo Salud me van a encontrar. Grace, vamos a hacer las preguntas por chat. Lo otro, mencionar que como argentina viviendo en Chile, quiero comentar algo, retomar algunas cuestiones, Pablo, que has dicho, sobre la importancia que los jueces entiendan la problemática y desde ahí, lamentablemente, insisto, como argentina viviendo en Chile,
comparó las legislaciones y cómo se trabaja la temática, y el término de víctima, que puedan entender la cantidad de vulneraciones que sufren las víctimas, y el término de consentimiento. Entonces, yo primero, si se pudiese hablar un poco más el término del consentimiento para que la gente que está de Chile puedan entenderlo, y aprovecho para compartirles, es la otra tema que retomo de lo que dijiste, Pablo, acerca de cómo el Estado pide que se denuncie. Se cortó el audio. Sí, Se no te se te cortó el escucha, perdón. Eri. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que mencionaba que lo otro, y con esto termino, Pablo, que retomando lo que dijiste, que el Estado a su vez pide que se denuncie, pero es el mismo Estado el que vulnera los derechos. Y les comparto una noticia que ha salido hoy, no sé si la han visto, de Chile, en donde el juez ha dado al Tren de Aragua, en un juicio, la información de 56 testigos protegidos. Entonces, eso sí, pueden hacer referencia, muy cortito, y pasamos a las otras preguntas sobre el término de consentimiento y las vulneraciones que el mismo Estado provoca en las víctimas y los testigos. Por mi parte, esa pregunta. Básicamente, el gran problema que tenemos es que los jueces no son psicólogos y no conocen la problemática, por lo cual dejar en manos de un juez este tipo de decisiones sin que el juez tenga un buen perito que conozca la problemática es un problema. Nosotros vemos que en las causas que hemos tenido éxito justamente intervienen organismos que están capacitados o profesionales de la salud que se han autocapacitado. Tenemos un gran problema, que nuestra problemática no está dentro de las carreras universitarias, por lo cual abogados, psicólogos, psiquiatras me terminan consultando a mí, porque lógicamente, ¿quién va a conocer más la problemática que un tipo que dedicó toda su vida? Tengo 45 años y tengo más de 35 años de lucha, por lo cual no es por pecar de soberbio, pero el estar tanto en la problemática, sinceramente, es como haber hecho un posgrado en algo que no existe, por lo cual nosotros, lo que parte de la lucha es eso, que dentro de las carreras universitarias, dentro de la educación pública en todos sus niveles, se incluya la problemática, a nivel concientización, prevención, y no solo eso, capacitación. ¿Por qué? Porque si los psicólogos, los psiquiatras no conocen la problemática, ¿cómo van a asistir a las víctimas? No la van a poder asistir. O la van a asistir a medias. Y eso es peligroso, es muy peligroso. ¿Cómo van a ayudar en las causas judiciales a hacer las pericias como corresponden? No se puede. Entonces, si no tenemos abogados que estén capacitados, ¿cómo van a defender los derechos de las víctimas los abogados? Tienen que llamarme a mí, o sea, como hacen muchos, o sea, que se comunican y hacen como una mini capacitación, me preguntan, me dicen por dónde podemos ir, qué es lo que yo veo como estrategia judicial. Sinceramente, no tiene que existir un Pablo Salún. Esto tiene que hacerse a nivel estatal. Entonces, sinceramente, yo creo que acá en Argentina por lo menos tenemos una educación pública grandísima, espectacular, y creo que no hay trabas, no hay excusas para no poner esto dentro de las carreras. Creo que sería muy útil, inclusive dentro de las carreras de enfermería, medicina. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones coercitivas que tienen restricciones sanitarias que son muy peligrosas, que terminan con la vida de las víctimas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que tienen la prohibición de trasplante de órganos con sangre, las transfusiones de sangre. Hay gente que se sigue muriendo porque no les permiten transfundirse 5 centímetros de sangre. O sea, un delirio. Y esto, menores de edad también sucede. Aunque si van a la justicia, los jueces suelen autorizar, intervienen y protegen al menor. Pero muchas veces no actúa rápido la justicia y esos menores se mueren. Entonces son asesinatos, no son muertes. Cuando se puede prevenir, no son muertes naturales, son asesinatos. Con respecto al Estado, es lógico. Yo creo que hay muchas políticas que son políticas de campaña, ¿no? Campañas electorales, los derechos del niño, los derechos humanos, de todo se hace campaña. Pero luego, cuando se logran las leyes, cuando hay que llevar esto adelante, vemos como que no hay infraestructura. Inclusive yo lo que veo, y esta es una opinión personal, no lo tomen como una verdad absoluta, creo que se tiende a utilizar ciertas problemáticas para hacer
política partidaria. La política no es mala, la política está bárbara. Ahora, el problema es cuando se toma una problemática como uso partidario, ¿no? Y se meten a todos los amigos a tratar de una problemática, a jugar al fútbol, que cuando no sabes, ¿no? Jugar con Messi y no sabes cómo ni siquiera agarrar la pelota. Entonces, acá lo que nos sucede es que hay mucha gente, yo me he tenido que reunir con mucha gente, a la cual funcionarios con cargos muy altos que no saben absolutamente nada. Y me voy de la reunión espantado, porque sinceramente uno pretende que ese funcionario esté capacitado. Y yo lo que veo es que lamentablemente cuando se hace un uso partidario de ciertas políticas y de ciertas problemáticas, terminamos pagándole el sueldo a militantes para nada. Y la realidad es que creo que hay que ocupar esos puestos con gente capacitada, gente que sepa de lo que hace. Y este es un gran problema que tenemos, además de que no están, no sé los recursos dónde se van, ¿no? Porque supuestamente cada ley para llevar, cada ley a materializar cada proyecto de ley que se aprueba, debería haber un presupuesto. Yo sinceramente, o los presupuestos son muy pequeños o se roban la plata, así como les digo, porque sinceramente yo no estoy viendo la asistencia a la víctima. Y coincido con Viviana Caminos que dijo esto de que en Argentina tenemos un gran problema, que las políticas no son lineales, ¿no? Cada provincia hace lo que quiere, inclusive en el Poder Judicial. Cada provincia la patea como quiere, para mí esto es trata, para mí esto no es trata, para mí a esta víctima hay que asistirla, para mí no la tengo que asistir. Hay gente que se tiene que viajar 500 kilómetros o 300 kilómetros a una capital para tener una sesión, con un psicólogo, un disparate. Entonces, bueno, sinceramente, la importancia de las organizaciones en territorio, ¿no? Para incidir en el gobierno y que tomen acciones, ya sea a través de una persona en particular, de una acción en particular, como de las políticas y las gestiones que tienen que llevar adelante, ¿no? La ley de descentralización, que es desde la década del 90, que si bien ha permitido a las provincias ser autónomas en determinadas cuestiones por sus características geográficas, también lleva esto, a lo que comenta Pablo, ¿no? Al que por libre cuenta o a voluntades tengan que accionar y dependiendo de cada provincia la manera y cómo. Así que yo creo que ahí es ponderar las organizaciones sociales que tenemos en territorio. Yo sinceramente, yo ya vi este modelo. Disculpame que te diga, yo este modelo lo vengo viendo hace 30 años y es un modelo defectuoso. Yo no creo que ninguna asociación, y ninguna ONG, ninguna fundación tiene que suplir el rol del Estado. Mi lucha no es para suplir el rol del Estado. El rol del Estado tiene que ser claro. ¿Saben cuál es mi lucha y cuál es mi visión? Es luchar para que el Estado cumpla con su responsabilidad. Yo no quiero que el Estado a mí me dé subsidios. Yo no quiero que me dé subsidio como ONG, como fundación, para yo contratar psicólogo y hacerlo de mi red. No. Yo me estoy rompiendo el lomo hace 30 años para que el Estado haga lo que tiene que hacer. Porque el Estado tiene recursos de sobra. Tiene hospitales, tiene salitas, tiene hospitales de sobra y infraestructura de sobra para tener un psicólogo en cada salita de barrio atendiendo las patologías de las víctimas. Entonces, sinceramente yo no estoy de acuerdo con que las asociaciones o las personas que hemos sido víctimas de estos delitos, tengamos que ponernos la camiseta, el rol del Estado a cuesta para ayudar a otros. Creo que sí podemos, como asociación civil y como ciudadano, luchar para que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir. Pero no es mi intención suplir el rol del Estado, sino que cumplan ellos. Es mi mirada, igual, es mi mirada. Es solo mi opinión en esto. No se haga. No sé si sigue Vivi si no, ya o estaríamos para cerrar. Sí, leo hay las otras preguntas, que Libera también comenta un caso de Chile. Hay muchos casos en Chile, Sí, pero no se dan a conocer. Eso es lo que pasa, Pablo. Libera, que está trabajando con nosotras en la organización de estos seminarios, menciona en Facebook: han aparecido noticias de denuncias de grave abuso sexual y abuso de poder en el marco de órdenes religiosas. Una exalumna del Colegio Cumbres de las Condes inició una demanda a la indemnización de perjuicios en contra de la congregación religiosa Legionarios de Cristo. Lo anterior por haber sido víctimas de abuso de conciencia, de poder y diversos hechos de connotación sexual e incluso tortura, según detalló ella misma. Y menciona la fuente.
Y después dice, la pregunta es, ¿qué piensan de este caso de la perspectiva de ser un caso de trata? Bueno, y te mandan saludos, Pablo. Bueno, muchas gracias. Yo conozco los casos de los legionarios. La realidad es que la gente tiene que saber algo. Hay que diferenciar de un pederasta que se infiltra dentro de una estructura X para abusar de sus víctimas, y otra cosa es cuando hay una estructura organizada para cometer esos abusos, esconderlos y someter a las víctimas. En este caso, si hablamos de organizaciones coercitivas, hablamos de una estructura. Ahora, con respecto a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no es una. O sea, es una, pero está constituida por varios partidos políticos, digamos, ¿no? Y un montón de organizaciones. Dentro de la Iglesia Católica hay muchas organizaciones coercitivas. Y de hecho, Bergoglio, el Papa Francisco, lo ha dicho últimamente, y que están luchando en contra de esas organizaciones y que ya le han sacado. Una de ellas es el Opus Dei, entre las cuales está luchando. Pero imaginen que es muy difícil luchar contra organizaciones coercitivas tan poderosas, aún siendo el Papa. ¿Por qué? Porque dentro de la Iglesia Católica tienen mucha voz, voto, decisión, dinero, porque es el dinero de las víctimas, y eso es lo que está sucediendo. Hay una batalla en la cual yo, por lo menos es lo que veo, es una clara intención de Bergoglio de ir contra esto. Intenciones hay, y de hecho yo creo que no tiene muchas elecciones cuando la justicia comienza a fallar, porque los legionarios de Cristo, no solo en Chile, en México, hace poco hemos tenido también en mi canal de YouTube testimoniales, se está dando en varios países porque la gente, a través de la tecnología, el uso de la tecnología, cuando van conociendo la problemática, las víctimas tienen la oportunidad de reconocer que fueron víctimas de delito. Cuando se reconocen como víctimas de delitos y alguien le dice, vos tenés que denunciar esto, tenés que ir por acá, le podés darles herramientas básicas, la gente denuncia. Cuando se toma el coraje, la gente denuncia, y con sus denuncias ayudan a muchas otras víctimas a denunciar, y es así cuando se hacen muy públicos estos casos y estallan. Pero realmente hay un cambio, y creo que el cambio está saliendo no desde el Estado, como siempre, de la sociedad y de las propias víctimas que comienzan a reconocerse, que comienzan a exigir que se respeten sus derechos. Bien, Pablo, tengo 3 personas con la mano levantada. La verdad que no vi quién estaba primero. Está Vivi, Pero está sí, Grace, Graciela, está ¿puede ser? Reina. Sí, lo mismo quería mencionar que hay varios Bien. mensajes haciendo referencia a la asistencia integral, la necesidad, la problemática de la justicia que cruza las fronteras, varios países. Y Grace comenta un caso de que está siendo amenazada por una pastora religiosa que maneja una comunidad de haitianos de un campamento o villa. Actualmente no hay luz y dentro hay 99 niños. No me deja solicitar ayuda gubernamental para la protección de los derechos. Bueno, ahí está bueno que si sabe que hay niños, yo creo que en estos casos yo lo que recomiendo es priorizar el tema de los niños. Yo creo que ahí debería dar parte a algún organismo del Estado dedicado al tema del derecho, a los derechos del niño, y que comente esta situación, pero que no lo firme, porque si se equivoca puede tener problemas. Que le diga a la justicia que presume que hay niños que pueden estar siendo víctimas de maltrato o algún tipo de maltrato, y que vayan a verificar el estado de los niños, cómo están viviendo los niños en ese lugar, y que se pida el resguardo de esos chicos. Pues sobre todo, luchar por el tema de los niños. Y después, con respecto a las amenazas, lógicamente debe hacer la denuncia por amenazas, adjuntar las pruebas que tiene sobre esas amenazas y que la justicia investigue. Gracias, Pablo, y agradecerles a todos los que estuvieron presentes y conectados hasta ahora. Recordarles que nos queda un seminario más, un encuentro más de estos 4 pactados. Seguramente, Pablo, en otra oportunidad vamos a tener el gusto de poder volver a charlar con vos. Así que agradecerles a todos. Pablo ya pasó las redes, lo pueden ubicar como Redes y Sectas o Pablo Salud. Muchas gracias. Nancy, antes de cerrar, Sí. no sé, Vivi tenía lo que pasa que Nancy, les cuento que está desde el teléfono y no alcanza a ver todas las manitos. Cerramos con Vivi, que había levantado la mano, está silenciada. Bien. Y Reina, no sé si querés comentar algo y cerramos esas 2 manitos. Sí, Erika, quería comentar acerca de el consentimiento que vos mencionaste.
La forma de sometimiento y de captación también, de alguna manera, es muy similar a las de las víctimas de explotación sexual, ¿no? El tema del consentimiento en Argentina se eliminó. Yo fui una de las que redactó la ley de trata y que trabajó en la modificación de la ley de trata de personas, que justamente fue modificar esta cuestión del consentimiento, que los vicios del consentimiento, abuso de situación de vulnerabilidad, coacción, etcétera, sean de alguna manera agravantes, pero no sean condición para que exista el delito. ¿Por qué? Porque sobre todo en las víctimas de explotación sexual y en las víctimas de estos grupos coercitivos, lo que existe es todo un trabajo de manipulación sistemática durante mucho tiempo. En el caso de las víctimas de trata sexual, que muchas están privadas de su libertad, con un proceso de premios y castigos y de ascensos, porque por ejemplo, cuanto más se somete esa víctima, ¿no? Cuanto menos, digamos, más acepta, se le empiezan a dar como ascensos jerárquicos dentro de lo que es un prostíbulo, ¿no? Por ejemplo, pueden pasar de estar solamente teniendo relaciones sexuales a, por ejemplo, ser reclutadora. En algunos casos hay víctimas que para obtener algún beneficio extra o para tener menos cantidad de clientes prostituyentes, lo que se ofrecen, por ejemplo, sobre todo si son de algunas provincias, en donde es muy frecuente el reclutamiento de personas, ¿no?, para la trata sexual, devolver, por ejemplo, a sus provincias o a sus localidades y tratar de reclutar, de captar a otras chicas, justamente mintiendo, ¿no?, diciendo que hay un buen trabajo, etcétera, etcétera. Otra forma, por ejemplo, también, pero me contaba una de las reclutadoras de origen paraguayo, que me decía, sí, yo era reclutadora, estoy siendo procesada, pero también era víctima, porque, por ejemplo, digamos, no podía ver a mi hija si no pedía permiso, no conocía el lugar en donde estaba porque no podía salir tampoco, solamente salía en función de reclutar a otras personas. Igual que el rol de encargada, yo he asistido a un montón de allanamientos en los cuales encontramos la figura, que es una mujer encargada de un departamento privado, de un prostíbulo, etcétera, que habían sido víctimas o tal vez todavía estaban siendo víctimas de esa organización, seguían ejerciendo, digamos, la prostitución para otros, y aparte eran encargadas del lugar. Y en muchos casos esas personas fueron enjuiciadas y fueron condenadas, ¿no? En algunos casos el tema se aplica el artículo 5º de la ley 26.364, que habla de la no punibilidad de las personas que, habiendo sido víctimas de trata, justamente realizan acciones como puede ser esto, de ser reclutadoras, ser administradoras de un lugar, o ejercer actos de violencia, a veces contra otras personas, pero obligadas de alguna manera por la situación, son no punibles. Pero en algunos casos, como dije anteriormente, la no punibilidad tiene un límite también, ¿no? Así que eso va a depender de la justicia. Y el tema del consentimiento es pensar que en esa situación de encierro, de permanente doblegamiento de la voluntad de una persona, la cuestión del amansamiento, ¿no?, que hay de esas personas, lo que se produce a la larga, sobre todo cuanto más tiempo está la situación de sometimiento, estas personas terminan creyendo que en realidad no son víctimas, ¿no? Yo me acuerdo que Alika Kinan, en el juicio, contaba que ella, cuando fue rescatada de un prostíbulo en Ushuaia, ella decía, pero ¿por qué me rescatan si yo no soy víctima? Y que le costó mucho tiempo poder identificarse como víctima cuando empezó a darse cuenta de todas las cuestiones que había pasado, por todo lo que había pasado, y que en realidad estaba siendo controlada, que en realidad estaba siendo obligada en muchos casos a tener sexo, aún, por ejemplo, teniendo su periodo menstrual, ¿no?, o estando enferma, y que no se daba cuenta, creía que en realidad, que ese tipo que le decía, bueno, pero somos una familia, en realidad lo que había era
un enriquecimiento, un aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas, las cuales obligaba a ejercer la prostitución, o no, porque creían en muchos casos que te las obligaba, y con todos los daños, ¿no?, que sufrió, porque después empezó a darse cuenta de los daños psicológicos y físicos que tuvo justamente por esa situación. Delia Escudilla, una vez, cuando, justamente hablando del consentimiento, y si ella había consentido, y cuáles son los daños que las víctimas de trata sexual, y también puede ser el caso de las víctimas de grupos coercitivos, había provocado en su vida, saca una bolsa de medicamentos, y dice, bueno, este es el daño, ¿no? Problemas psicológicos, problemas físicos, que a lo mejor duran toda la vida, y que requieren una asistencia a veces permanente. Yo fui directora de un programa de rescate en la provincia de Buenos Aires, y con los pocos recursos que había, porque yo quiero decirles una cosa, quiero rescatar el rol de los centros de salud. No sé en todos los lugares, pero los lugares que más teníamos colaboración para poder asistir a las víctimas eran los hospitales y los centros de salud, donde había muchos médicos y muchos psicólogos que no solamente detectaban situaciones y denunciaban, sino que se habían capacitado, ¿no?, para poder asistir a víctimas de trata. Porque en este caso lo que estamos hablando no son cualquier tipo de sectas, sino aquellas sectas o grupos coercitivos en realidad, cuando la finalidad fue la explotación sexual y laboral. Porque para que haya trata, tiene que haber una finalidad de explotación sexual y laboral. Entonces, cuando hubo reclutamiento, cuando hubo captación, cuando hubo sometimiento, con la finalidad de explotar, aún ya sea un campo, ya sea un grupo coercitivo, ya sea un proxeneta o una organización de proxenetismo, estamos hablando de trata de personas. Gracias, Vivi, por tu aporte. Y tengo una manito más levantada que de Reina. Reina, ¿querés cerrar? Sí, rápidamente fíjense, sé que si les pregunto en Argentina, Chile, en tantos otros países, seguramente no han tenido, digamos, se crea una ley, se promulga y se decreta una ley, pero no hay el presupuesto para implementar esa ley. Entonces, eso es, digamos, común creo que a todos los países. Entonces, encerrarnos y decir, solo es competencia del Estado, evidentemente, digamos, es una obligación del Estado tiene que tomar las políticas públicas, pero esas políticas públicas es escuchando también a las organizaciones especializadas en la materia, porque no vas a desarrollar una política pública desde, digamos, no escuchar. Entonces, aquí es fundamental el trabajo en equipo, un equipo que, ojo, cuando es el abordaje de la trata, es un problema multisectorial, afecta integralmente a las personas, se requiere un abordaje integral y de esa misma forma tienen que ser las políticas públicas. Y para esas políticas públicas multisectoriales e integrales se requiere una articulación y alianzas estratégicas no solamente con las instituciones, sino las organizaciones especializadas en esta materia. Muchísimas gracias. Y fíjense, tratamiento, que es fundamental. El Estado, por ejemplo, aquí en Venezuela tampoco lo tenemos. Y eso es a nivel, digamos, si analizamos a nivel, yo creo que de muchos otros países. Entonces, creo que la respuesta debería de ser multisectorial, debería de ser una articulación y alianzas estratégicas entre diferentes sectores. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo muy cortito, Nancy? Discúlpame, en comparación Sí, de lo que mencionó Vivi, que desde el 2011 que se promulgó la ley de trata en Chile, el Ministerio de Salud no ha detectado una sola víctima de trata. De Qué terror. vergüenza. para seguir analizando, ¿no?, y desandar bastante. Con Vivi estuvimos presentes este año en la reunión del Mercosur, donde también se dio espacio a las diferentes organizaciones que estamos en territorio,
y por ahí uno también se queda, ¿no? Analizando si realmente nos escuchan o no. Yo creo que esos espacios son espacios donde tenemos que estar y son espacios que tenemos que ocupar desde la incidencia, desde el trabajo que realizamos en territorio, dando cuenta de esto, y es seguir andando y desandando todo esto. Cortó el Nosotros audio. justamente hoy es donde se dan estas charlas para poder pensar y repensar nuevas acciones y volver a incidir en el Estado. Sí, Pablo. No, se te había cortado el audio en un momento. Ay, bueno. Así que bueno, nada, si no queda más nadie en la sala, seguiremos en el último encuentro pactado de los 4 que teníamos en el seminario. Agradecerles a todos la presencia, fue un honor y un gusto. Muchas gracias a todos.